Pulp Fiction, el guión y 30 años de un clásico instantáneo. Después de presentarse al mundo con Perros de Reserva, Quentin Tarantino se encumbró en el mundo del cine independiente con Pulp Fiction, una película de apenas $8 millones. Eso ocurrió en 1994, hace 30 años. Todo comenzó en Cannes, en donde la película compitió por y ganó la Palma de Oro, para después llegar a los cines y transformar para siempre a la cultura pop. Con una forma que escapa de la narración cronológica del cine tradicional y un tono desvergonzado, cimentado en multireferencias cinematográficas, Pulp Fiction aglutinó ideas y propuestas del arte postmoderno para convertirse en la consolidación del mismo, a la vez que en su trágica entrada a la cultura dominante. Tarantino fue ovacionado y denostado al mismo tiempo, demostrando que si bien el lenguaje cinematográfico se transforma poco desde sus elementos, la combinación de estos es infinita en números y más aún en sus discursos. Mucho de ello puede verse directamente en el guión de la película. Para hablar a profundidad de Pulp Fiction, invitamos a este episodio a Ana Grajales, escritora y guionista, productora de tele y cine, y a José Miguel Núñez, productor y guionista cinematográfico de Los Buenos y fan total de Pulp Fiction. De esto trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Maravilloso, vamos a empezar un podcast que se había planeado durante todo este año, que merece la pena, aunque ya se hayan hecho miles y miles y miles de podcasts sobre Pulp Fiction. Creo que el año en que estamos para celebrar 30 del estreno de la película y los invitados que tenemos ahora para platicarla, lo harán realmente un podcast mucho más profundo de cualquiera que hayan escuchado y mucho más divertido, eso sí se los aseguro. Nada más recordar que nos escucha, suscríbanse al podcast, denle el clic a la campana que está ahí al lado de su reproductor para que este podcast se siga escuchando y para que estén al tanto de los episodios que vamos publicando semana con semana en Cine Garage. Ahora sí, Ana Grajales, José Miguel, muy bienvenidos, José Miguel Núñez, Ana Grajales, muy bienvenidos al podcast Cine Garage. Una vez más, ya habíamos platicado, ahora que vamos a platicar de Pulp Fiction, me entusiasma mucho de verdad platicar la película con ustedes dos. Qué bueno que están aquí. No, hombre, gracias Muchas gracias. Invitarnos de regreso a este bello podcast, nuestro podcast favorito. Pues bueno, pues muchas gracias. Aquí andamos. Yo decía en la entrada y creo que por ahí podríamos quizá empezar la conversación alrededor de Pulp Fiction. Bueno, ya todo el mundo lo sabe, ganó la Palma de Oro, es una película que convirtió ahora sí en mundialmente famoso a Tarantino, pero yo decía que entre muchas de las características que tiene la película y la forma y el tiempo en el que nació, 1994 teníamos un mundo completamente distinto al que tenemos ahora. La película se convierte, por un lado, por la forma en la que está hecha, por el momento en el que llega, por supuesto, por todo lo que nos platica, se convierte como en el representante perfecto del cine de la posmodernidad, de las multireferencias, del prácticamente cero discurso, ¿no? La forma está muy encima de lo que la película en realidad quiere contar, pero al mismo tiempo trae a la posmodernidad de una especie de contracultura, ¿no? Que se veía ahí como al lado, como que no es la corriente dominante, la trae, digamos, a los grandes mercados. La película gana en Cannes, ahí la compra todo mundo. Es una película desde ese punto de vista contradictoria, encumbra a una serie de ideas artísticas de su momento y al mismo tiempo las desinfla al inyectar todo eso al gran capital. No sé si estén de acuerdo con esta idea loca que yo tengo alrededor de Pulp Fiction, nomás para empezar a platicar de la película. Creo que igual ahorita José Miguel es una persona mucho más culta en todo Tarantino, pero creo que a mí lo que me parece como muy brutal, y hablando del año 1994, o sea, este es el año de Forrest Gump, del Rey León, no, o sea, de balazos sobre Broadway, no de Woody Allen, o en balazos en Broadway, no sé. Bullets sobre Broadway, sí. Y tienes a Pulp Fiction, que es esta cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, como que sí creo que hay un antes y un después en Pulp Fiction en cuanto a
la historia del cine, la producción del cine, ¿no? O sea, también es la primera película de Miramax después de que la había sido comprado por Disney, ¿no? Miramax, el estudio de Harvey Weinstein, ahora muy infame. Pero sí se vuelve... Estamos en un mundo antes del Me Too también, ¿no? Nomás para aclararlo, no, sí. Aquí era cuando Harvey Weinstein era el productor que inventa este nuevo modelo de negocios de Hollywood, de las indies, justo como decías, postmodernas, ¿no? La película indie postmoderna, que sí se hacen con relativamente poco dinero para los mercados americanos, porque si luego lo traduces aquí, pues una película de $8 millones, pues no, aquí es la película más cara, ¿no? Pero sí creo que más allá de ahorita podemos platicar mucho del guión, de la historia, de lo que propone, pero sí me parece de estas películas que marcan o dictan un cambio de giro en lo que buscaba la industria o lo que buscaba Hollywood, ¿no? Y que creo que muestran que una cosa tan autoral, si lo queremos llamar, puede ser algo que conecte de forma muy comercial y puede hacer mucho dinero, que creo que es donde empieza a cambiar la industria y lo vemos ahorita como hasta en una película como Duna, que ya es una película enorme, enorme, enorme de estudio, pero que también es algo muy, muy personal para el director, ¿no? Y que creo que no hubiéramos llegado a esos puntos si no hubiéramos tenido un Pulp Fiction que fue tan barata y que hizo creo que 200 o 300 millones de taquilla, que para esos entonces, ¿no? A lo mejor ahorita ya se oye como de que no, ya tronó la película, no hizo tanto, no hizo un billón. Claro. Pero en esos entonces era una locura, era de que, güey, ¿cómo esta película que no tiene orden, que no se parece como a nada de lo que ha pegado? No es El Rey León, que era la película más taquillera de ese año. No era como esta de 4 bodas y un funeral, que también era de ese año. O sea, no era este tipo de película. ¿Cómo es que esto también puede ser buen negocio? Entonces me parece como algo muy locochón de Pulp Fiction, además de la película en sí, pero como el impacto y todas las olas que causó en la industria y pues las malas copias que también surgieron a raíz de Pulp Fiction. Claro. Que ahora llegaremos. José Miguel, ibas a decir algo. El impacto es, o sea, justo decías, ¿no? Venimos en los 90, principios de los 90, bueno, casi mediados, ¿no? Donde como que el cine, especialmente el cine hollywoodense, como que estaban muy, pues ya anquilosados, ¿no? Porque tenemos esta clarísima distinción en los premios Oscar, ¿no? A 94, donde justo, ¿no? Compite Pulp Fiction contra Forrest Gump, ¿no? Que creo que no hay un contraste más grande, ¿no? Como en propuesta, en discurso, ¿no? Incluso. Y creo que es pensar, ¿no? Como por qué presentan esta película, ¿no? De Tarantino, por qué qué nervio toca, ¿no? Para hacer esta cosa tan grande. Porque al final de cuentas, muchas de las innovaciones que podría tener, pues tampoco son realmente innovaciones, ¿no? O sea, esto de contar historias en orden cronológico distinto, pues Kubrick, ¿no? En los 50 con The Killing, ¿no? Que curiosamente también fue como una de las grandes influencias del propio Tarantino en Perros de Reserva, ¿no? Pero creo que, como dices, Eric, el impacto es también como se vuelve una película que referencia a otras películas, ¿no? Y que lo hace también como de una manera, pues sí, bastante entretenida, que creo que es eso, ¿no? O sea, Pulp Fiction lo que tiene es que es sumamente entretenida, ¿verdad? Una película de 2 horas y media, pero que tiene un ritmo increíble, que sí como que es un bólido, ¿no? En general. Y creo que esta cosa como de reconocer, ¿no? Que es una película que solo puede existir casi porque refiere a otras películas, ¿no? Y a un montón de cosas, ¿no? A Godard, a Truffaut, de nuevo a Kubrick, ¿no? A esta cine de clase B, ¿no? Que Tarantino siempre ha sido muy fan, ¿no? Creo que lo que hace es precisamente hacer que todos estos elementos dispares funcionen, ¿no? Y tengan una narrativa lógica. Que indudablemente creo que el momento en el que llega, ¿no? Y en el que estalla en el cine, hace que la gente diga, wow, esto es algo nuevo, esto es algo que quiero seguir viendo, ¿no? Esto es algo que cambia, ¿no? Digo, para mí es también muy impresionante, o sea, que Tarantino es un verbo, ¿no? Un adjetivo, más bien, sí. ¿no? Del cine, ¿no? Como de los muy pocos directores que pueden presumir eso. Ahora que dices, ¿no? No sé qué nervio toca, pero al mismo tiempo habla de todos estos
otros autores, ¿no? Ya dijiste a Godard, toda la nueva ola francesa está metida ahí, no por nada la productora de Tarantino se llama Banda Apart, ¿no? Como la película de Godard. Ahí está Kubrick, ahí está todo lo que él vio, bueno y malo, durante la famosa etapa de su trabajo en un videoclub. Yo creo, y no quiero hablar más mal de la generación anterior, los Scorsese, los Coppola, ¿no? Coppola acaba de presentar una película en Cannes este mismo año, que me muero de ganas de ver, especialmente porque ya vi quién habló mal de ella. Dije, ok, si él habló mal de ella, a mí seguro me va a gustar. Pero bueno, más allá de eso, toda esa generación, ¿no? Los Spielberg y Coppola y Scorsese, ¿no? Y los Friedkin también estaban volteando a Europa, pero la manera de hacer cine en su momento era todavía más autoral, de yo sí estudié cine y en consecuencia puedo absorber lo que estos chavos traen y hacer lo mío. Tarantino, en ese aspecto, tiene la enorme diferencia de no haber estudiado cine. Y creo que las referencias que él hace a esas películas son las mismas que haríamos cualquier persona sentados en la sala o sentadas en la sala, que es la de la cinefilia. Es decir, es el cinéfilo cumbre que vio todo, pero lo ve desde fuera de la academia. Y creo que esa es la frescura que le da la velocidad de la que están hablando y las características que le están dando ustedes a la película, de ahí está todo, pero no importa si no lo entiendes, no importa si no lo conoces, no lo vas a disfrutar como lo disfruté yo, y creo que es ahí donde está la gran aportación de la película, esta mirada, no quiero decir más intelectual, simplemente desde fuera de la academia, de yo he visto todo y a lo mejor no lo entendí, pero me gusta, entonces lo voy a poner porque me gusta, que es justo, ¿no?, donde yo quería meter la conversación ahora. Sí es una película de autor, no sé si estén de acuerdo en eso, sin cometer, o quizá cometiendo de la manera más inocente posible, el pecado de las primeras películas de los autores, que es poner todas las ideas y luego a ver qué pasa. Sí. Porque Tarantino, entre otras cosas, además de ser un gran cinéfilo, es muy inteligente. Entonces, creo que dentro de la enorme verborrea que suele tener sus películas, las multireferencias están muy bien acomodadas. No sé qué opinan. Creo que le das si tuviera que atreverme, ¿no? A tratar de explicar la genialidad de Tarantino, creo que recae en esto, que no es un güey, porque creo que todos hemos visto estas películas, o hasta yo misma en las cosas que hago, obviamente queremos imitar o emular o referenciar lo que nos gusta, ¿no? Porque es parte de los procesos creativos, de que somos un collage de todo lo que vemos, leemos, escuchamos. Pero creo que la genialidad de Tarantino es que logra referenciar estas películas, estos lugares, estas canciones, ¿no? Todos estos momentos de la cultura o de las cosas que a él le gustan, pero logra hacerlo de una forma que se sienta como un estilo propio. Y esto es algo que se ve durante toda su filmografía. No es nada más, bueno, me gustó este plano de esta película de Godard y la voy a replicar tal cual, sino que la replica de una forma que hace sentido en el universo que está planteando en la película. Y a mí, eso es lo más difícil de hacer, ¿no? Y creo que mucho sí tiene que ver de el contexto sociopolítico en el que creció en Estados Unidos. Él crecía en Los Ángeles y pues él cuenta que vivía en un barrio predominantemente afroamericano, ¿no? Entonces creo que ese estilo también se nota como la forma en la que ve el mundo, ¿no? O sea, como que hasta él escuchaba una entrevista preparándome para el podcast, ¿no? Donde él decía, yo rechazaba como mi lado de blanco, ¿no? O sea, yo no quería ser este chavito que escuchara el rock, no escuchaba Kiss, no escuchaba como todas estas cosas que los compañeros como que serían como yo lo estaban escuchando porque me parecía aburrido, ¿no? Quería ser como el que tuviera más cosas o que supiera más cosas de lo que estaba pasando. Y eso me parece muy interesante porque lo ves en su cine. O sea, creo que se puede hablar mucho de la violencia, de los roles de género, y nos daría para una serie de podcasts o 10 episodios. Pero algo que me parece muy interesante de Tarantino es que su gusto personal es también su estilo personal en las películas. Y es muy, muy, muy difícil que esos vayan como hand in hand, y más cuando es tan claro de dónde viene, ¿no? Porque
no es nada más el copy-paste y ya, ¿no? Sino que hay un proceso de voy a digerir esta escena que me gusta de la película de Godard, ¿por qué la quiero meter aquí? No nada más porque me gusta, pero cómo hace sentido en esta ficción que estoy creando. Y a mí eso, para mí eso es lo brillante de Tarantino, y por eso, como decía José Miguel, el ser Tarantino, solo les haya Tarantino, o que sea tan tarantinesco, pues es solo para, o sea, nada es tarantinesco más lo que hace Tarantino, ¿no? Yo diría, no sé, José Miguel, que tú tengas como otra visión A ver, o José algo. Miguel. No, creo que es muy interesante porque hay una cosa, ¿no? Hablabas ahorita de estos autores, ¿no? De Scorsese, Spielberg, Coppola, de Palma, justo que fueron a escuelas de cine, y sus referencias creo que siempre eran también como películas, pues digamos, más clásicos, ¿no? Digo, el cine clásico que ellos aman, ¿no? Y se nota, ¿no? Y además es muy curioso porque creo que esos autores, mientras más crecen, excepto quizá Coppola, ¿no? Pero los más se vuelven incluso más clásicos, ¿no? Digo, la última de Scorsese es así, John Ford, ¿no? Del todo, ¿no? Tarantino, lo que se me hace muy interesante es que sus referencias son completamente todo lo que vio en el videoclub, pero también hace poco pues leí su libro, Cinema Speculation, ¿no? Donde habla un poco de su infancia y su relación con el cine, ¿no? Entonces hablaba mucho pues de esto, que veía mucha clase B, ¿no? Mucha serie B, muchas películas muy violentas, ¿no? Como de bajo presupuesto, que además las veía desde niño porque mi mamá le encantaba el cine y entonces no tenía dónde dejarme, ¿no? Recordaba que tenía como 8 años y veía cosas súper violentas, y como que no debería ver, no veía. Entonces, no, se alimenta ahí de todo esto, ¿no? Que también creo que le da esta identidad, ¿no? Lo que decía Ana, una identidad como que parece, ¿no? Que parece como que rompe, ¿no? Digo, a mí se me hace muy interesante porque si realmente, de nuevo, no es un personaje, creo, o un director que proponga para mí, ¿no? Como demasiadas cosas, y aún así me encanta, ¿no? O sea, porque creo que lo que hace es que este pastiche, ¿no? Lo hace muy bien, ¿no? Arma rompecabezas de diferentes rompecabezas, ¿no? Y le queda muy bien. La copia de la copia es lo que dicen algunos, y es un poco lo que decía Ana, ¿no? Y ese es ahí donde, nada más para contextualizar, especialmente a la gente más joven, cuando se habla, ¿no? De esta propuesta de la posmodernidad a través del cine, que es donde me voy a centrar, es justo esto, ¿no? Nunca sabemos de qué está hablando Tarantino. Pues no, un poco la propuesta artística dentro de la posmodernidad es nuestro discurso, es decir, el tema, ¿no? Aquello que está oculto debajo de la narrativa, está muy supeditado a esa propia narrativa, a la manera de narrar. Es la forma sobre el fondo. El fondo puede incluso llegar a ser inexistente, porque hay un dejo, ¿no? De existencialismo en la posmodernidad, estamos tratando de encontrarle el sentido a las cosas. Es un mundo, ubíquense, en el 94, que estaba a punto de pasar al 2000, donde la gente creía que se iba a acabar el planeta, que bueno, sí se está acabando, pero creían que se iba a acabar de golpe. Esa es la diferencia, ¿no? Había muchos miedos, había muchas incertidumbres en el paso de un siglo al otro, desde lo político, lo económico. Ya el capitalismo había demostrado varias crisis, es decir, había una ansiedad y una búsqueda del qué va a pasar después, que se traduce en la vida no tiene sentido, en consecuencia, cómo vemos la vida toma una mayor importancia, que es justo lo que pasa en Pulp Fiction. ¿De qué trata Pulp Fiction? Todo mundo, justo los críticos de la vieja guardia, acostumbrados a tener un discurso siempre en las películas, decían, trata de esto, trata de aquello, ¿no? Muchos le atacaron, es una estilización de la violencia, pero no, decían, ensalza la violencia. Fascista le gritaron incluso en Cannes cuando ganó la Palma de Oro, ¿no? ¿Por qué? Porque era justo la entrada de la posmodernidad al cine. Todavía no se tenía asumido que la narrativa iba encima del discurso. Y Tarantino dice, sí se puede. Yo lo he visto, yo tengo estos rompecabezas rotos en mi cabeza, y de ahí, como decías, José Miguel, voy a armar otro rompecabezas. Las piezas no encajan, profe. Pues no tienen que encajar. No, de hecho, muchas veces que se ha querido armar a Pulp Fiction en el sentido, en orden cronológico, ves que hay errores. No importa, no, absolutamente no importa, porque la idea es otra. Justo decir,
vamos a ver de qué se trata el asunto y yo les voy a poner ahí nomás el mantel para que coman. Y El Mantel es una película de la cual, ya para entrar más a la forma de la película, que es justo lo que nos interesa, no sé cómo la vean ustedes como guionistas. Yo nomás voy a dar el dato. Hasta donde yo recuerdo, ahora se publican los guiones de las películas, ganen o pierdan en todos lados. Es muy común que los guiones se publiquen. El de Pulp Fiction se vendía en las librerías. No, la película tuvo tal impacto que se imprime el guión, se le pone la portada de la película y lo podías ir a comprar a la librería de tu preferencia. ¿Cómo arranca un guión como Pulp Fiction? ¿Se ponen todos los post-its en orden y luego se echan para arriba y como caen así se vuelve a armar? ¿O cómo lo ven ustedes justo como escritores? Que esa es la comercialización del guión, creo que es el sueño de cualquier guionista, ¿no? Que el texto que escribes tenga esa importancia, porque hoy en día pues es como, ya son hojas recicladas en el set. Y si bien o mal recuerdo, Tarantino y el co-guionista o como coescritor Roger Avery, empezaron o la idea que tenía Tarantino era mucho de que quiero hacer lo que solo pasa en las novelas, que es que puedes tener muchas historias a la par y las puedes contar, ¿no? Y que decía, es que eso lo puedes hacer como novelista, pero no lo puedes hacer como cineasta, y pues creo que un cineasta debería poder hacerlo. Y por lo que entiendo, lo hicieron como, empezaron con una historia corta, dijeron, la vamos a hacer un corto, y luego se dieron cuenta que nadie financiaba cortos, que esta realidad siempre ha sido, por si alguien nos escucha y quiere hacer un corto, mejor haga una película, ¿no? Sí. Y pues empezaron a desarrollar estas 3 historias en la par, y o sea que creo que es como de la genialidad, y por eso luego las copias que salían de Pulp Fiction fallan, porque todas estas 3 historias que cuenta la película tienen un principio, un medio y un final, y tienen una intención muy clara como de qué es lo que quieren transmitir cuando las ves. Pero, y no solo se queda como en esta cosa de que, las voy a poner o las voy a intercalar, ¿no? Así en orden no cronológico, que creo que luego es lo que tienen estas copias, que creen que por poner una historia en orden no cronológico, pues ya con eso tienes un Pulp Fiction, y no, o sea, creo que la película, y te lo dice con la frase inicial, ¿no? Que abre con la descripción, o bueno, la definición de pulp, según el diccionario, y que te dice, pues, algo que no tiene forma, ¿no? O sea, y es algo como casi duro, o sin terminar, o sin final, o sin razón, ¿no? O sea, sí, lo dice, es la unión de 2 o varias historias que pueden o no coincidir, ¿no? Que pues, es justo eso. Ahí están mis personajes, y a lo mejor tú los unes, pero el de al lado los va a unir o los va a separar distinto. Eso es un poco como con la idea con la que arranca Pulp Fiction. Sí, creo que para mí Pulp Fiction, como tú decías, va más de la exploración entre estar en el lugar correcto o incorrecto, y cómo eso te puede cambiar la vida, ¿no? Y es muy sencillo, aunque no lo es, pero como que esa exploración que está haciendo me parece como más sencillo. Ahora sí, José Miguel. Hablando como de esto, ¿no? El guión, estas historias que, como dices, Ana, ¿no? Funcionan en sí mismas, ¿no? O sea, si tienen un principio, un desarrollo y un final, ¿no? Muy claro, estas 3 historias, incluso el prólogo y el epílogo, ¿no? Que está en el restaurante, ¿no? Con estos 2 criminales, Pumpkin y Honey Bunny, ¿no? Pero creo que también es muy interesante cómo la historia, y creo que también por eso funciona en general, ¿no? Es que si tú vieras estos cortos por separado, dirías, creo que está bien, están entretenidos, son sorpresivos, pero en el armado sí funcionan, o sea, temáticamente, ¿no? Incluso creo que hablabas hace rato de los temas, ¿no? Que muchos le trataban de encontrar temas y otros no. Y es que creo que para mí hay un tema muy claro en la película, la redención, ¿no? Todos estos personajes se redimen de una forma, ¿no? Y de formas inesperadas, que eso es lo interesante, porque todos son asesinos a sueldo, es boxeador que mató a su contrincante en el ring, para quedarse con el dinero de las apuestas, etc.
o los ladrones, ¿no? Estos, los de la cafetería, pero todos terminan de cierta forma redimidos, ¿no? Por un acto ahí de bondad inesperado, ¿no? John Travolta salvando la vida a Uma Thurman, ¿no? Con esta famosísima escena de la adrenalina, ¿no? El propio Samuel L. Jackson, ¿no? El personaje de asesino implacable al inicio y que decide perdonarles la vida a estos ladrones al final, ¿no? Y como sea el pastor, ¿no? Casi que recorre el mundo, que pues sí, estos personajes tienen esta redención y creo que para entenderlo sí tiene que estar la película como es. O sea, no, por eso creo que, como decía, cuando tratas de darle el orden, ¿no? El orden cronológico, ¿no? Y bueno, esta historia sucede aquí primero y en realidad el final sería lo de Bruce Willis, ¿no? Huyendo, ¿no? En la moto de Seth, ¿no? Funcionaría así como historia, pero temáticamente creo que no funciona tanto como está ahora, ¿no? Y creo que por eso es el gran genio también de esta película, ¿no? Te cuenta esta historia completa, temáticamente muy satisfactoria, en esta misma forma. Y sí, no la puedes, a diferencia, ¿no? Como de una película antológica, quizá con cortos en diferentes lugares, a esta no la puedes desarmar, ¿no? Esto es como súper interesante también para mí a nivel de guión, ¿no? Que como que funciona en lo micro y en lo macro, ¿no? No, yo la pondría todavía más difícil, José Miguel. A esta no la puedes armar, ¿no? Porque sí te lo digo, mucha gente ha estado tentada, desde maestros hasta gente pues, que tendrá 8 tardes libres a la semana, ¿no? Han querido poner la película en orden. Yo creo que no tendría esta idea de la redención nadando debajo de las historias, porque si algo demuestra la no forma de Pulp Fiction, es que el orden de los factores sí altera el producto. Y por eso todos nos acordamos de Pulp Fiction y se vuelve como Pulp Fiction es, ¿no? O sea, si quieres hacer cine de Pulp Fiction, ¿no? Casi. Porque creo que la forma en la que como público te sorprende constantemente, ¿no? Y como que hay este balance entre sí lo que es chistoso, sí la violencia, sí a dónde van los personajes y cómo se redimen en las formas más raras, ¿no? O sea, sí creo que son como formas que tú como espectador, cuando pasa dices, wow, ¿no? O sea, no me imaginé justo que... Por eso creo que esta escena de Uma Thurman, y hasta contaban que cuando se estrenó en Nueva York había gente que se desmayaba, no es tan sorpresiva, ¿no? O sea, cuando toda esta secuencia se muere, todo la revive. Creo que esa es la genialidad y como dices, o sea, este orden que parece ser como muy aleatorio de que es un pedacito aquí, sí tiene un sentido y sí está pensado y por más que creo que Tarantino siempre ha sido como muy casual, ¿no? De, solo quería hacerlo, ¿no? O sea, sí me imagino que el proceso detrás fue muy desquiciante, ¿no? Y por eso dicen que él se fue a Ámsterdam a escribir el guión, ¿no? Que tuvo su propio retiro en Ámsterdam para escribirlo, porque sí creo que necesitaba un poco como este cambio de aires o este cambio de espacio para decir, tengo que entender exactamente qué es lo que tengo que ver de estos personajes y qué es lo que tengo que ver de esas historias para explorar todas estas ideas que traigo. No, ¿y qué quiero depositar de mi propia experiencia? Yo creo que esta idea de la redención con la cual comulgo al 100%, Tarantino, y por eso a mí me sorprendo, ¿no? Ahora que estaba yo releyendo todo lo que pasó en Cannes, que le gritaran fascista, es de, a ver, la película habla justo de todo lo contrario, la película habla justo de que todo lo malo se puede solucionar, de un optimismo debajo de estos hechos tan violentos y tan sangrientos. Tiempos violentos le pusieron en México, ¿no? Como que tampoco el señor de los títulos en español tampoco entendió el asunto. ¿Por qué? Porque hay una visión de optimismo que yo creo podemos incluso ligar, ya para hablar de autores, con Érase una vez en Hollywood. Érase una vez en Hollywood es una fantasía optimista en medio de uno de los Hollywoods más violentos de la historia, que es el de finales de los 60. Y Tarantino dice, no, vamos a contar con esos mismos personajes que sufrieron tanto, que fueron víctimas de asesinatos brutales, vamos a contar una mejor historia. Creo que ahí, ¿no? Se ve un poco los visos que nos va dejando Tarantino de, a ver, quiero que se hable de esto, quiero que salgan con una buena sensación del cine, no por lo que ven y no porque se rían de cosas que a lo mejor no se tienen que reír,
sino porque mis personajes, al final de cuentas, van a demostrar un poquito de luz, ¿no? Creo que por ahí va también el hilo autoral de Tarantino. Completamente. Y fíjate qué es lo que dices, Eric. Yo hablando de, ahorita que mencionas Eras una vez en Hollywood, ¿no? Que para mí es una película que la primera vez que la vi me dejó creo que un poquito frío, pero después la volví a ver y cada vez crece en mi estima de Tarantino. O sea, para mí ahora yo creo que está en mi personal top 3, ¿no? Por esta cosa, como este sentimiento nostálgico, también fantasioso. Y en realidad esto que dices de los finales o de películas, creo que lo hacen todas, ¿no? O sea, no me acuerdo ahorita. Jackie Brown. Jackie Brown, sí que es, ¿no? También es esta fantasía, ¿no? De una historia muy, además, romántica, ¿no? Maravillosa, que por eso desconcertó tanto a la gente, ¿no? Cuando salió. Pero sus películas rara vez terminan con ahora sí que con un mal final o algo bajoneado, ¿no? Creo que Reservoir Dogs probablemente, ¿no? Que sí, todos acaban muertos, pero todas son como fantasías, ¿no? Y eso creo que, como dices, autoralmente termina siendo extrañamente optimista, ¿no? Como personaje, como director, como, ¿no? Tratando como de corregir un poco la historia, que es lo que hace con personajes. Y es lo que haces con el cine en general, ¿no? Corregir la historia. Y fíjate con un apunte nada más como de lo del guión, ¿no? Que yo recuerdo leer los guiones de Tarantino. Generalmente digo, leer guiones, a menos que seas guionista, la verdad es que suele ser algo medio frío, incluso aburrido, ¿no? O sea, pero los guiones de Tarantino en página son muy divertidos porque hace todo lo que te dicen que no haga, ¿no? O sea, desde que pone cosas que uno no, ya sabes, te prohíben que pongas cosas que no se pueden ver en pantalla. Oye, él lo pone, ¿no? Y pone, hasta, ¿no? Se ríe de sus propios chistes o pone en página, oye, esta es la mejor secuencia que vas a ver, ¿no? Casi. En realidad es muy, muy, muy entretenido leer. Yo recuerdo haber leído el guión de Kill Bill incluso antes que saliera la película. Y sí decía, esto es una cosa que quiero ver, ¿no? Pero que además es muy divertido leer, ¿no? Entonces, bueno, también creo que eso, ¿no? Como autor, porque además, pues, reconocido director, pero también como guionista, ¿no? Creo que en una época, justo en los 90, todos los guionistas querían ser Tarantino, ¿no? Con más o menor éxito, ¿no? Pero creo que es interesante, ¿no? Nada más como lo pongo sobre la mesa, eso de la forma misma del guión, ¿no? Vengo de parte de todo el equipo de Cine Garage a hacerles una invitación muy atractiva. Ya pueden inscribirse a nuestro próximo curso en línea que iniciamos el 15 de junio. El curso se dará todos los sábados, comenzando justo al mediodía. ¿De qué trata? Lo hemos llamado apreciación cinematográfica, pero en realidad está diseñado para toda la gente a la que le guste el cine, sepan o no de cine y quieran llegar a lo que realmente importa de las películas. ¿Por qué la cámara está donde está? ¿Por qué se mueve a veces? ¿Qué tiene que ver que la cámara esté cerca o lejos? ¿Cuándo se corta? ¿Cuándo se hace una disolvencia? ¿Qué es un corte? ¿Qué es una disolvencia? Todos estos elementos del lenguaje cinematográfico los vamos a ir revisando para que ustedes lleguen todavía más abajo de lo que ya hacen con las películas que ven. No importa en qué tipo de cine nos estemos moviendo, desde el más comercial hasta el más académico. Este curso está diseñado para público en general. No tienen que saber nada de cine para poder inscribirse. Escriban a joaquin@cinegarage.com, pidan informes, ahí les dicen cómo inscribirse. Tenemos descuento para la gente que ya es Patreon o para aquellos que ya han tomado cursos con nosotros. Repito, comenzamos el 15 de junio, sábado, a las 12 del día. Tenemos 5 sesiones, es un curso de 10 horas para llegar más allá del famoso me quedó a deber. No digan eso, mejor vengan, vamos a debatir sobre cine y van a ver cómo ustedes ya saben ver cine, nada más les falta acomodar las piezas. Eso vamos a hacer en el curso de apreciación cinematográfica que comenzamos en línea el 15 de junio, sábados a mediodía. Mayores informes en el correo joaquin@cinegarage.com. Aquí les esperamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a invitarles a que vayan a esta dirección en internet, www.patreon.com/Cine Garage. Si ustedes van directamente hacia allá, van a encontrar 3 formas diferentes de suscribirse a nuestro perfil Patreon y con esas 3 formas diferentes tendrán acceso a 3 niveles de información
3 cantidades distintas de contenido exclusivo que generamos ahí para todos y todas ustedes, y que van desde críticas a los estrenos tanto en cine como en streaming, hasta coberturas de festivales de cine nacionales e internacionales. Si ustedes quieren estar al tanto de lo que se ve y a veces de lo que se va a ver en el cine, y además recibir regalos y descuentos en varias promociones y varios eventos que realizamos para ustedes, vayan a www.patreon.com/cinegarage y suscríbanse al puesto que ustedes elijan. Al hacerlo, se convierten en parte fundamental del podcast Cine Garage, porque con la aportación mensual pequeñita, muy modesta que les pedimos, se convierten en el sustento de estos podcasts. Con esa aportación, nosotros podemos seguir produciendo uno de los podcasts de cine más exitosos en el país y en el continente. Vengan, formen parte del perfil Patreon de Cine Garage y obtengan beneficios exclusivos para todos y todas ustedes. En esta ocasión, mis gracias personales van hacia Diego Barragán Ramírez, Edu Cortz, Julio Toledo, Roxana Sámano, Alexis FD, Marco, Daniel Silva, César Marmolejo, Marcela Vargas Reynoso, Oxana Cortés. Ellos, ellas, ya son parte del perfil Patreon de Cine Garage. Ya nos ayudan a mantener este podcast vivo. Vengan, disfruten del contenido exclusivo y conviértanse en el corazón del podcast Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. No, complementando lo que decía José Miguel, o sea, si pueden leer en inglés, o sea, así de, vayan y lean aunque sean las primeras páginas de Pulp Fiction, porque hasta las mismas referencias que ves en la película están ahí, ¿no? O sea, ahorita abrí el guión y te abre diciendo, esta escena tiene que tener la energía de His Girl Friday, ¿no? O sea, y desde ahí de la página, ¿no? Que justo los profes de guión en escuelas muy renombradas hoy en día te dirían, no, quita esa, no, quita eso, ¿cómo vas a poner? Se vale, y creo que se vale porque funcionan, o sea, no es nada más poner referencias por poner referencias, sino porque tienen un propósito y un sentido, y por eso estas copias tu wannabe Tarantinos no funcionan, porque creen, Tarantino pone referencias en la página, yo voy a tener referencias en la página. Pero aquí es que te digan, esta escena tiene que correr como His Girl Friday, y estás leyendo este diálogo que es muy interesante porque la página no los escribe como, no les pone nombres, solo les pone como jovencita y jovencito, ¿no? Y los estás leyendo y estás leyendo este ir y venir casi frenético. Dices, me hace todo el sentido que esto corra como His Girl Friday, ¿no? Claro. Y es o sea, al final, y creo que por eso se ha convertido un autor o de los autores más interesantes o más peculiares de este nuevo cine americano. O sea, Tarantino, más allá de que ser un gran director, que lo es, pero también es un gran guionista, ¿no? Todos sus guiones, y que son estas ideas que parecen casi, ¿no? Como fábulas o cuentitos que decía José Miguel, ¿no? Como fantasías de lo que... Pero funcionan porque sabe cómo aterrizarlos, ¿no? O hasta, yo soy de las pocas que amamos mucho Hateful Eight, que creo que es su película más odiada por los fans de Tarantino, pero hasta eso... A mí también me gusta. A mí me encanta porque justo aterriza todas estas ideas o cosas que dices, que esto no debería funcionar, ¿no? Pero como es tan buen escritor y es tan buen contador de historias, que creo que ese es como lo que me parece genial de Tarantino. O sea, está contando estas historias solamente de la forma que las puede contar, pero es una forma muy única, ¿no? Entonces... Me voy a aventurar, te voy a interrumpir y me voy a aventurar porque yo creo que además de ser un buen... Bueno, no, al revés. Es un buen contador de historias porque le gusta que le cuenten historias, ¿no? Y es ahí donde hablamos ya de la biografía de Tarantino. Cuando pone esas referencias de esta escena tiene que sentirse igual, es por un lado, ¿no? De nuevo, la fundamentación de lo posmoderno, la emoción va sobre la razón, pero por el otro lado es el cinéfilo que te está diciendo, yo quiero que la gente se emocione con mi escena de la misma forma que yo me emocioné con la otra escena. Y de nuevo, poner esa emoción al frente de lo que él está haciendo es lo que lo hace un gran contador de historias, revelando a alguien que le gusta que le cuenten historias. Y eso, especialmente en la actualidad, que la gente escribe, no lo digo por ustedes, por supuesto, pero la gente escribe guiones con hielos en la mano, ¿no?
no, esto tiene que estar súper medido y súper calculado, hace que tengamos muy malas copias o un cine completamente ajeno de emociones, que se me hace súper triste siendo post-Tarantino. Si el cine post-Tarantino no tiene emoción, a mí se me hace un grave error. Nomás quería ponerlo así. Sí, no, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy chistoso cómo Tarantino, ¿no? El escucharlo suele relacionarse con esto, con violencia, con sangre, con excesos. Y realmente, pues, termina siendo este personaje como hasta de cierta forma muy esperanzado, ¿no? ¿No? Sí. Y como con esperanza para el futuro, como casi una persona que ingenuamente, ¿no? Cree que las cosas podrían mejorar, ¿no? Y de nuevo, creo que Once Upon a Time in Hollywood es la prueba, ¿no? Más grande de esto. Pero igual, volvemos a Pulp Fiction, ¿no? Es pensar que justo estos asesinos o estos personajes que aparentemente o en cualquier otra película o serie no tendrían posibilidades de cambiar, aquí cambian, ¿no? Y cambian de manera real, ¿no? No es un cambio, Bruce Willis yendo a salvar al tipo que quería matarlo hace 20 minutos, ¿no? Una cuestión de honor, ¿no? Y que además lo hace con esta espada samurái, ¿no? Que qué más representación del honor, ¿no? Que el samurái de los códigos, ¿no? De, a ver, somos criminales, pero tenemos hay códigos, ¿no? Entonces tengo que ir por ti y como dices, la representación del código es la katana, ¿no? Vamos a rescatarle con esa. ¿En qué hay que fijarse en Pulp Fiction, Ana y José Miguel? Ya hablamos de la redención, ya hablamos de la forma que creo que más allá de explicarla, porque cometeríamos una enorme contradicción, hay que experimentarla, y ahí está la película. La gente que nos oye en el perfil Patreon, ahí les voy a poner donde ver pues prácticamente todas las películas de Tarantino. Tampoco tiene tantas, ¿no? Que esa es otra característica. Claro. Ya hablamos de la redención, estamos tratando de describir la forma a través de nuestros propios ojos. ¿En qué más hay que fijarse? Ana hablaba de 3 fábulas que están puestas ahí. Yo tengo mi favorita, ¿no? Pero pues yo soy Dark, la diré al rato después, en caso de que ustedes tengan alguna. ¿En qué más hay que fijarse de en y de Pulp Fiction? Yo voy a lanzarme con la más obvia, quizá que también no hemos hablado mucho, pero el diálogo. O sea, el diálogo de Pulp Fiction, si algo fue lo que también revolucionó muchísimo y fue muy mal copiado, ¿no? Después fue los diálogos tarantinescos, ¿no? Que seguimos usando. Tiene diálogos tarantinescos, ¿no? Esta cosa de hablar de situaciones aparentemente muy banales, ¿no? Mientras estás como en estas escenas de violencia, ¿no? Y lo hace en Perros de Reserva, ¿no? Con este famosísimo inicio, ¿no? Hablando de Like a Virgin. Y aquí lo lleva a la N potencia, ¿no? Y creo que eso pasa también mucho. Recordamos escenas, pero también recordamos esta discusión sobre el Royal with Cheese, ¿no? Cuando están hablando de las hamburguesas en Francia, o la discusión sobre los masajes de pies, ¿no? Que tanto tienen o no intimidad, etc. ¿No? Creo que estos diálogos aparentemente que también van contra todas las reglas, ¿no? Tradicionales de cada diálogo. O sea, la escena cuando entra tarde, la escena salte temprano, solo da la información que necesita el espectador, ¿no? Y cuando puedes estar 5, 10 minutos hablando de hamburguesas, ¿no? Justamente, ¿no? Eso parece como así, eso creo que dio como un mal ejemplo a muchos cineastas, después o guionistas, ¿no? Que sobre todo en esa segunda mitad de los 90, ¿no? Que querían imitar esto. Bueno, pues ya José Miguel me robó. Ya te robó. La respuesta, pero justo, no, o sea, cambiarle también un poco, o sea, creo que el diálogo también es algo impresionante, y no solo pasa con Tarantino, también pasa con películas como de otros creadores, ¿no? Como hasta Woody Allen, que también sus personajes hablan como de una forma muy particular y que rompe con todas estas ideas de, tiene que ser, los personajes tienen que hablar de forma natural, ¿no? Y es como, no, nadie en la vida habla como los personajes de Tarantino o de Woody Allen ni en tachas. Pero creo que también, o lo que yo recuerdo cuando vi Pulp Fiction, y creo que es algo para
aquellos y aquellas que no lo han visto y están escuchando o han visto las películas más recientes de Tarantino, creo que es impresionante el darte cuenta de lo que el cine puede ser, ¿no? O lo que puede romper más allá, o lo que puede cambiar. Y creo que por eso Pulp Fiction, seguimos hablando de ella 30 años después y seguiremos hablando de ella probablemente en Más. los años que nos dure el planeta, ¿verdad? Porque con este calor, quién sabe. Pero creo que sí son de estas películas que te enseñan, y hoy en día en este contenido tan masivo que tenemos, ¿no? Por X plataforma, en el cine, el sí, acá, y cada vez hay como esta como hambre de decir, tengo que ver todo lo que sale. O sea, no se puede, pero regresemos atrás y veamos un Pulp Fiction, que sí nos enseña un poco lo que es este artificio del cine y lo que puede llegar a ser, ¿no? Y todo lo que puede romper, o todas estas reglas, o todas estas estructuras que puede romper, y crear algo totalmente coherente, divertido, pero muy genial, ¿no? También creo que yo les trataría a aquellos y aquellas que no han visto Pulp Fiction, o que a lo mejor dicen, ay, no, es que es bien violenta, o una chita, o bla, bla, bla. Olvídense de eso y nada más observenlo como por la forma, ¿no? Que hemos estado platicando mucho de eso, o sea, como por lo que puede ser el cine. Creo que yo soy muy de la idea de no siempre ver algo que me va a gustar o algo que me va o que me va a generar algo de que, si yo ya voy a ver esta película, pues, que me va a gustar. Si Tarantino no es un director que les late, dense la oportunidad de verlo y entender qué es lo que quería hacer, y está bien si no te gusta el final, pero creo que podemos apreciar las cosas sin decir, yo en mi gusto personal me gusta, ¿no? Claro, no, y ahora nada más decir una cosa, ahora que lo mencionas, también se vale ver que es algo que se nos ha olvidado y que en buena parte es culpa de influencers, ¿no? Se vale ver una película que te guste aunque el personaje te caiga mal. O sea, y eso se nos ha olvidado como cinéfilos. Y en particular en Pulp Fiction puede haber muchos personajes que nos caigan mal, pero el completo puede gustarnos. Eso también se vale, ¿no? Ya no estamos en el terreno del 100% sí o 100% no. Creo que la forma misma de la película nos da para movernos en esas aguas y decir, pues sí, no estoy de acuerdo con lo que el personaje está haciendo, pero la reflexión que me está entregando, que es chiquita de hay chance de redención, me importa mucho más. Eso y decir, tú diste la palabra clave, Ana, puede llegar a ser muy artificiosa. Y yo una vez tuve una discusión con un profesor de cine muy necio que decía que no le gustaba Tarantino porque era muy artificial. Y yo le decía, pero a ver, ya desde el momento en el que dices es muy a lo Godard, ¿no? Esto que voy a enfocar es lo que quiero que veas y todo lo demás, ¿no? Ya es artificial. El cine es artificial por naturaleza. No puedes pedir, y de ahí mi pelea con el cine minimalista, no puedes pedir que solo eso sea natural cuando la cámara ya puesta ahí 8 horas para ver cómo el personaje sube una montaña, ya es lo suficientemente artificial, ¿no? Entonces, dejarle ahí también la reflexión a la gente. Si alguien dice, es que esto no es natural, como decía Ana con los diálogos, pues no, el cine no es natural. Creo que es una gran falacia eso que nos dicen, el cine es el reflejo de la realidad. No, señores, luego haremos otro podcast alrededor de eso. Antes de que nos cuenten su parte favorita de Pulp Fiction, algo que quieran agregar sobre este pantanito en el que nos estamos metiendo tratando de hablar de la película sin contarla. Hay una cosa que me gusta mucho también, que creo que es otro de los grandes elementos de la película, que es esta especie de rescate de actores, ¿no? Que también vino a partir de aquí y lo suele hacer mucho Tarantino, ¿no? Y aquí el caso más claro es John Travolta. Travolta fue una de las estrellas más grandes, ¿no? De los 70s, de principios de los 80s, y de repente cuando sale Pulp Fiction, antes de eso estaba perdido haciendo películas de bebés que hablaban, ¿no? Que tampoco está mal, a mí me divierte mucho, pero eso la primera es muy divertida, pero ya cuando meten perros hablando. Pero básicamente sí era como este personaje que, no, pues sí, ya nada más un apunte. Si no recuerdo mal, mira quién habla. Travolta es el personaje, digamos, la pareja de la mamá, y creo que la voz del niño la hace Bruce Willis. Exactamente, sí, justo Bruce Willis es el bebé. Pero sí creo que
Tarantino tiene este amor enorme por actores, ¿no? Y de nuevo, remito a Cinema Speculation, que es un librazo. O sea, la verdad, digo, sobre todo si son fans de Tarantino, ¿no? Porque lo que hace es que narra muy bien, ¿no? O sea, no es como tu amigo contándote de sus obsesiones, que digo, a algunos les puede gustar o no, también porque puede sonar muy, también como cansado, pero la verdad es que entiendes, ¿no? Como este amor a cierto tipo de actores, ¿no? Y actores como que quizá incluso pasaron ya su mejor momento. Y es lo que hizo con, ¿no? Travolta. Lo rescata y además le da probablemente el papel de su carrera, ¿no? Quizá ahí con Fiebre de Sábado por la Noche. Que además, pues también toma el actor y como que hace que este actor, ¿no? Como que resignifica su propia imagen, ¿no? Que es lo que hace también aquí. Esta escena del baile, ¿no? De John Travolta con Uma Thurman, pues, evidentemente para una generación que ya no lo conocía tanto, qué cool, ¿no? Pero para esta generación que, por ejemplo, lo había conocido con Fiebre de Sábado por la Noche, es John Travolta bailando, ¿no? Como se hizo famoso. Y Tarantino lo sabe perfectamente, ¿no? Y creo que hace eso mucho con actores, ¿no? En general, hablábamos hace poquito, bueno, hace un buen rato de Jackie Brown, ¿no? Que toma a Pam Grier como esta gran actriz del Blaxploitation, ¿no? De los 70s, ¿no? Que Tarantino era fan de ella y le da el papel también más importante de su carrera, ¿no? Y hace eso, ¿no? Como mucho, sobre todo creo que en primeras películas, ¿no? Como que rescataba mucho estos actores de reparto o actores de nuevo que habían caído quizá un poco de la gracia del público y les da papeles maravillosos, a veces de 5 minutos, ¿no? De Christopher Walken, ¿no? Aparece en una escena de la película con este monólogo increíble del reloj, que también es ¿no? Y también le da un impulso a su carrera, ¿no? Que también venía como un poquito por ahí medio de bajada. Y eso también creo que es algo que hay que reconocerle, ¿no? Y mucho a Pulp Fiction. Claro. Ana, algo que quieras agregar a la discusión antes de darnos tu momento favorito de Pulp Fiction. No, que creo que luego es muy interesante cómo envejecen las cosas, ¿no? O siempre pienso en cómo tratamos de ver con nuestros ojos modernos cosas anteriores, y por eso siento que ahorita Tarantino es como que ya nunca sabes si mencionas Tarantino en una conversación y lo van a recibir bien o mal. Pero yo me atrevo y a hacer la invitación y recalcar, no para parecer monita repetidora, pero como sí darnos la oportunidad de entender el contexto de las cosas, de entender de dónde viene Tarantino, y creo que el volver a no quedarnos con lo que se dice hoy en día de es muy violento, o es que es muy, no, de que las mujeres de Tarantino son fantasías, ¿no? Sus películas son fantasías, no creo que solamente sus personajes femeninos, pero me quedo mucho con esto, o sea, con todo lo que compartía José Miguel. O sea, creo que son pocos los directores de cine que aman profundamente el cine, tanto como el público lo ama, ¿no? Porque sí, hay directores que les gusta el cine, pero en hacer cine dejan de ver cine, ¿no? O se vuelven muy intelectuales en lo que van a ver, ¿no? Y creo que Tarantino sí es uno de esos pocos directores que me atrevo a decir que ese brother de todo, porque ama el cine y puede ver desde, ¿no? Y como Paul Thomas Anderson, que la favorita fue Shrek, luego sale cosas como muy extrañas de sus gustos personales. Entonces, ¿qué? Pero creo que es eso, o sea, como que me gustaría sumarle, atrévanse, si no, aún no le han entrado al cine, y sobre todo el cine de la primera, ahorita ya hablamos de las eras en el post-modernismo, ¿no? A la primera era de películas de Tarantino, porque sí se nota que es un director que además se le está pasando muy padre, ¿no? O sea, se está divirtiendo genuinamente haciendo estas películas. Perros de Reserva está, me atrevería a decir que hasta Kill Bill tiene una mirada hiper juguetona, ¿no? de cómo ver el mundo y cómo ver estas transmisiones, ¿no? De que a pesar de toda esta violencia y que todo esté mal, todo va a salir bien, pero de una forma súper divertida. Ya nos vuelve un poco más reflexivo, como pasa con los Cenas. No está mal, ¿no? Pero, pues sí, no está mal. No está mal, pero es bien padre ver, ¿no? O sea, volver a ver o Perros de Reserva y ver este director, que además era muy joven, creo que tenía, cuando hizo Tiempos Violentos, unos 30 años, 31.
en un mocoso, ¿no? Y hasta él lo dice, ¿no? O sea, para mí era, no puedo creer que me estén dejando hacer una película así, ¿no? Y se nota en Que cómo. no puedo creer que me hayan dado $8 millones para hacer una película, ¿no? Justo. Vamos a sus partes favoritas en caso de que la tengan. Se vale decir no y ya, ¿no? Porque habrá quien diga, me gusta la película completa, sí. Pero vamos a sus partes favoritas y vamos a cumplirle a la gente una promesa que hizo Ana. Al final vamos a dar nombres de malas copias de Tarantino. Nacionales e internacionales, ¿eh? Se vale nacionales e internacionales. Pero antes, la parte favorita, luego cuento yo la mía, y luego damos los nombres de las malas copias de Tarantino. ¿Quién le entra primero a su parte favorita en Pulp Fiction? Yo, porque amo ser esa chica. No, la verdad, Jay fue países con que a veces puedo ser una chica básica y está bien, no tengo que ser única y original. Yo amo la escena justo del baile de Pulp Fiction, de Uma Thurman y John Travolta. O sea, para mí eso es como el meme de joder, cine. O sea, es cine en esteroides. O sea, lo veo y siempre que ves escenas, así sea como en un megacode del cine o si lo están pasando en la tele y sales de escena, siempre la veo con una sonrisota en la cara, porque para mí esa escena es lo que es el cine, ¿no? Y es lo que puede hacer el cine, cómo está filmada, cómo la cámara baila con ellos, ¿no? Hasta en los enfoques de los... me explota la cabeza solo recordándola y creo que cuando he vuelto a ver Pulp Fiction siempre estoy esperando llegar a esa parte porque me parece totalmente brutal. Claro, y todo eso extra a lo que ya habíamos platicado, ¿no? Es la parte, yo creo, donde más clara, de manera más obvia están muchas de las referencias que Tarantino quiere meter ahí, ¿no? Están los pósters, están los meseros, ¿no? Vestidos, uno de Marilyn, una de Marilyn, el otro de James Dean, ¿no? Buddy Holly haciendo ahí o sea, es donde están las referencias, digamos, de manera más obvia. Y voy a poner mi apunte como crítico de cine. Hace rato que hablábamos de los diálogos y de que todo el mundo habla todo el tiempo y de que conocemos a los personajes, en este caso, a través de diálogos que parecen completamente, ¿no? Fuera de que no están diciendo nada. Justo antes de pararse a bailar, Ana, hay un momento en el que se quedan callados los dos y Uma Thurman le dice a John Travolta, ¿no te cagan los silencios incómodos? O sea, y acaban bailando para no hablar. Y en ese baile creo que es donde Ana dice, ahí está representada la profundidad del personaje, aunque la gente diga que es básica. Porque se callan sabiendo que el silencio es incómodo, porque evidentemente ahí hay una atracción muy clara a nivel energético, pero para no seguir hablando paran y se ponen a bailar. A mí se me hace una genialidad, ¿no? Que hayan hablado a través del silencio en una película tan verborreica como Pulp Fiction, a mí me parece monumental. A mí me encanta el mero principio y el mero final, ¿no? Básicamente las secuencias del restaurante. Los panes del sándwich. El principio creo que es, o sea, que justo tiene todas estas características de la película, ¿no? Y cierra la película y estos dos personajes que en un inicio están hablando, ¿no? Como de nuevo, como que algo medio mundano, y luego te das cuenta que son ladrones. Y en el momento en que el personaje de Amanda Plummer, ¿no? se grita, saca el arma, se para en la mesa, ¿no? Y Tim Roth hace lo mismo, ¿no? Y grita esta famosa, ¿no? De everybody be cool, this is robbery, no sé qué. Quien la recuerdo más por el soundtrack. Recuerdo que tenía el soundtrack, ¿no? Así, también increíble. Y justo, hay un freeze frame y entra Mr. Blue, ¿no? Esta canción, ¿no? Este surf rock. Hay un nivel como de energía, ¿no? Que dice, ahora sí, vente, éntrale, porque esto no va a parar. Y lo hace de una manera energética, sorprendente, muy, muy bien filmada. Y justo me lleva al final, ¿no? Que sucede en el mismo restaurante, que nos damos cuenta, ¿no? Que volvimos al principio de la película, pero ahora desde el punto de vista de los personajes de Travolta y Samuel L. Jackson, donde Samuel L. Jackson les perdona la vida, ¿no? A estos personajes que tratan de asaltarlos. Que de nuevo son delincuentes enfrente de delincuentes, exactamente, ¿no? Que es como el otro leitmotiv, claro, de la película. Delincuentes con delincuentes. Y que Samuel L. Jackson les avienta su monólogo, famosísimo monólogo, el verso bíblico que no existe además, o no existe en esa manera como lo dice la película, ¿no? Pero el cambio, ¿no? de sentido del diálogo de la primera vez que lo dice, que es cuando va a matar a
ricos que le robaron a Marcellus Wallace. ¿Cómo lo dice en este final, cuando él entiende que su papel en el mundo ha cambiado, ¿no? Que ahora es el pastor que va a proteger a las criaturas del Señor, ¿no? Pero se hace muy nostálgico, ¿no? Nostálgico, Eso. pero a la vez esperanzador, ¿no? Sí, ¿no? Que es donde decimos, el orden de los factores sí altera el Totalmente. producto. Si cuentas esa historia antes, pues no ves todo lo que le va a pasar a Travolta después, en consecuencia, no lo quieres de la misma forma, Exactamente. ¿no? Bueno, mi parte favorita engloba lo que decía Ana, toda esta historia de Mia y de Vincent, es la historia del niño dark que yo fui, de te van a romper el corazón, sí porque sí. Puedes ser la persona más buena del planeta, salvarle la vida a la chava, pero aunque ella no quiera, te va a romper el corazón. Y para mí, ese capítulo en la historia de Vincent Vega es la historia de cómo su corazón está roto, ¿no? Y eso, más allá de que te identificas por 1000 puntos, a mí me llama mucho la atención que en medio de todo lo que acabamos de platicar, está la historia de un corazón roto de dos personas buenas, porque más allá de la energía que hay entre ellos dos y que medio ligotean, de nuevo, hay códigos. Vincent Vega sabe que no puede entrar a ese terreno y ella también tiene sus códigos y dice, no, a ver, pues sí, nos caemos bien, pero no va a pasar nada, chavo, ¿no? Me lo amiguean, en pocas palabras, ¿no? Después de esa hora de la vida, me lo amiguean. Te va a la friendzone. Y pues sí se siente gacho. Sí se siente gacho. Ahora sí, Ana, José Miguel, hay nombres de malas copias de Tarantino en general. De Pulp Fiction hubo muchas, ¿no? Y revolucionó al cine, ¿no? O sea, Amores Perros no existiría sin Pulp Fiction, en muy pocas palabras, ¿no? Hay nombres que quieran decir de malas copias de Tarantino o de sus películas. Híjole, es que creo que lo sigues viendo hasta en películas muy, muy, muy recientes, o sea, en la que más recuerdo y no me cancelen otra vez en Twitter por la enésima vez. Pero pienso en esta, la de Bullet Train, que sale Brad Pitt y que todo pasa en un tren y como que tiene esta visión de la violencia muy gráfica, ¿no? Que dices, pues esto viene de Tarantino, evidentemente, pero desde mi parecer creo que no, pues como que no aterriza tan soft, como que nada más es violencia por violencia y ya, y es criminales matándose y sangrándose porque sí, y nadie se redime, y todos son terribles, y sí, es chistosa, o queremos ser chistosos, pero nada más son como todos estos elementos que ves de cine de Tarantino, pero sin tener este pegamento que como ya vimos, Tarantino sí tiene su corazoncito, y sí tiene esta visión muy noble de la humanidad, ¿no? Entonces desde ahí lo sigues viendo, obviamente, cuando salió había como pues estas copias que era de que, güey, cámbiale la tarea, ¿no? Bórrale poquito, porque como esto de Pawn Shop Chronicles y todo, o sea, como que dices así de zona que yo la verdad ya ni me he aventurado a ver estas copias, o sea, sí hay como hasta listas de las 10 películas que se robaron Pulp Fiction, ¿no? Pero pues, ¿para qué? ¿Para qué las va a ver uno? ¿Para qué? A menos que... ¿Para qué? José Miguel, ¿tienes un nombre ahí escondido? No, o sea, porque aparte a mí sí me tocó vivir esta época. Cuando salió Pulp Fiction yo tenía 13 años, pues ya me tocó, no, me volví loco cuando salió, cuando por fin ya la pude ver. Y me eché varias de estas copias, no recuerdo películas. O sea, ¿no la viste a los 13? No, la vi como a los 14, fíjate, cuando salió ya en video. Mira. Está bien, sí. Empecé a ver muchas de estas copias de que todos eran como criminales, trataban de ser chistosos y en historias fracturadas. Recuerdo una malísima que se llamaba Cosas que hacer en Denver cuando uno se ha muerto, ¿no? Que además es así el título terrible, pero salía Andy García, no recuerdo. Pero sé estas cosas como de Boondock Saints, que también tuvo como cierta fama ahí en los 90s, que también le debe a Tarantino todo, sin la esperanza o sin apropiarse de las referencias y darles otro sentido. Ya nada más para cerrar, algo que iba a decir hace rato que hablábamos del gusto que tiene Tarantino por ver cine, que es otro pecado que luego tienen los cineastas, ¿no? De hacer cine y no ver cine. Creo que ahí hay una contradicción que sí se tiene que arreglar. A mí, o sea, yo no he tenido la fortuna de estar en 2 funciones de cine con Tarantino en la sala. Wow. No sabes lo emocionante que es verlo a él ver películas. Nada más quería ponerlo ahí en
en la lista de reproducción, porque si alguna vez les pasa, yo he tenido esa suerte 2 veces en el Festival de Morelia, verlo a él, ver películas y pararse a la mitad de la película y decirte que él te diga, fíjense en lo que va a pasar ahora durante la película. Digo, así sí se vale hablar en el cine, señora. Así sí se vale, ¿no? Entonces, lo dejo ahí. Ana, José Miguel, mil gracias de verdad por haber aceptado grabar este podcast sobre Pulp Fiction. El tema es muy grande, pudimos habernos centrado solo en el guión, solo en la foto, solo en el montaje, solo en las actuaciones, no solo ya tocamos el pequeño gran discurso que tiene la película. La película merece mucho más, pero creo que lo que más merece es que la gente que no la ha visto la vea, y la gente que ya la vio hace 2, 3 años, como decía José Miguel, vuélvanla a ver y van a ver cómo es una de esas películas que crecen conforme pasa el tiempo. Creo que nos merecemos ese pequeño gusto. Ana, José Miguel, mil gracias por venir al podcast Cine Garage. Gracias a ustedes por invitarnos y, como dijo Eric, vayan a ver películas de Tarantino, vayan a ver Pulp Fiction, o bueno, vayan a ver Tiempos Violentos, ¿no? Eso, Tiempos Violentos. Muchas gracias, Eric. Gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.